8:40 en la mañana. Le damos el cordial saludo y el buenos días al doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud, para hablar sobre este tema en particular. Primero, yo antes de adentrarnos al tema de la externalización de las farmacias, quisiera pedirle al doctor Durán una reacción de lo que fue el informe a la Nación por parte del presidente el 24 de mayo en lo que tiene que ver con salud. Porque inmediatamente después de que el presidente dijera que se ha invertido tal cantidad de recursos en salud, que se ha hecho esto, lo de la vacunación, por aquí por allá, salieron los colegas del doctor Durán, de aquí de Pichincha, a decir que el sistema de salud se está cayendo a pedazos y de que ellos no han vivido una época más nefasta que esta. ¿Cuál es su impresión con respecto de los datos que dio el presidente y de la realidad que enfrenta el sistema público de salud? Bienvenido, buenos días, doctor Durán. Gracias, Alexis. Yo quisiera, para responder esa pregunta, atarme de la última respuesta de Palmira, su invitada anterior, cuando decía que el presidente empieza a agotar el discurso de la vacuna. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que el discurso de la vacuna empieza a agotarse. Y tengo la impresión de que el 24 de mayo quizás fue lo último que le queda de ese discurso para ser explotado. A partir de aquí no da más y tiene que empezar a demostrar que efectivamente hay acciones concretas que se están realizando en el sector salud. El discurso en el informe de la Nación en el sector salud fue vacuna, fue externalización sin concretar una sola fecha. Digamos, esta es una cosa que es increíble porque no pueden dar una fecha desde que están en el poder el 24 de mayo del año pasado. Nadie ha podido dar hasta el día de hoy una fecha específica, más allá de la que está establecida en el propio reglamento, decreto que expidió el presidente, lo cual ya genera muchas dudas. Y luego hay una propuesta de una política nacional de salud que tendremos que ver cómo termina por materializarse. Doctor, a ver, esto que usted señala, digamos, es una de las cosas que más llaman la atención. No hay una fecha y digo, de momento lo que se sabe, según lo ha dicho la propia ministra, es que hay por lo menos 1,000 farmacias que están inscritas y que han mostrado su voluntad para ser calificadas y firmar este contrato de adhesión con el Ministerio de Salud Pública. Pero adicionalmente a eso, yo recuerdo que en diciembre del año pasado, cuando empezaron las primeras alertas del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, el presidente dijo que se iba a hacer una adquisición, una compra emergente, etcétera. Yo no sé si es que eso finalmente se cumplió. O sea, lo dijeron, lo anunciaron, han pasado ya 5 meses, ¿no?, del nuevo año, y en diciembre se decía que habían abastecido los hospitales públicos de medicinas. ¿Eso se cumplió o no? Déjeme darle un dato a Alexis y a la ciudadanía que nos escucha. Yo tengo aquí la información de partidas presupuestarias entregadas a un hospital que, por obvias razones no quiero decir el nombre, un hospital de capital de provincia en el Ecuador, que son hospitales de segundo nivel, son hospitales que son referencia para los cantones de las diferentes provincias. La diferencia en la asignación presupuestaria de medicamentos del año pasado a este año, en medicamentos es del 26% menos. En laboratorio es del 31% menos. Entonces nosotros tenemos al vicepresidente de la República que se da una gira al país al inicio de su gestión para terminar concluyendo que hay que dar menos recursos a los hospitales, porque esa es la única explicación que yo puedo sacar y que además es médico. De la gira del vicepresidente. Yo recorro el país y mi conclusión es que tengo que entregarle menos recursos a los hospitales públicos, ¿no? En esas circunstancias usted puede hacer los anuncios que sean. Si usted le entrega menos recursos a las unidades que tienen que operar esos recursos, en este caso hospitales, unidades desconcentradas de salud, pues de nuevo, puede hacer todos los anuncios que usted quiera, pero si no hay recursos para ejecutar, es imposible que la ciudadanía sienta los efectos de que existen efectivamente medicamentos o laboratorio, ¿no? Las consecuencias directas de esta es que la gente tiene que ir a comprar en la farmacia del frente el medicamento. La consecuencia directa es que cada vez hay más laboratorios laboratorios clínicos que están alrededor de las unidades porque no hay insumos y dispositivos para poder hacer exámenes de laboratorio en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, y
pues hay un laboratorio privado que está al frente, que está listo para hacerlo, por supuesto, de gasto de bolsillo de la ciudadanía. O sea, acá finalmente, o sea, lo que saco yo como conclusión, doctor Durán, es que hay quienes se están beneficiando, ¿no? De la crisis, de la situación por la que está atravesando el sistema público de la salud. Evidentemente hay beneficiarios, de momento. Ahora, la famosa externalización de las farmacias, ¿va a funcionar como parte del sistema público de salud? ¿O eso también le va a traer, digamos, gastos o costos al usuario, al paciente, al ecuatoriano? Porque una farmacia privada no lo va a hacer gratis, ¿no? ¿Qué negocio? Yo quisiera, bueno, en primer lugar, explicar en 5 segundos qué exactamente es esto de la externalización conceptualizado desde el gobierno. Es el día de hoy, si uno va a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública, le atiende un profesional de la salud y luego uno camina unos pocos metros y llega a la farmacia del propio centro de salud y le entregan los medicamentos, ¿no? Esto es lo que pasa el día de hoy. Lo que va a pasar a partir de la implementación del sistema de externalización es que le atiende el profesional de la salud y sale uno con una receta electrónica, pero bueno, imaginemos que es una receta de papel y uno va a la farmacia de enfrente o a la farmacia que esté más cercana, que ha firmado el convenio, para que le entreguen ahí los medicamentos. Esto es como se ha conceptualizado. ¿Pero le entregan gratis o tiene que pagar el usuario? Le entregan gratis porque es constitucional, Alexis. Ya. No hay cómo evitarse. El 363 de la Constitución dice que los medicamentos en el país deben entregar de manera gratuita, ¿no? Hay dos problemas principales aquí, Alexis. El primero es que hay cierto vicio de ilegalidad. Digamos, bajo el ordenamiento jurídico del Ecuador, las leyes que son expedidas por procedimiento parlamentario no pueden estar nunca por menos de los reglamentos. Los reglamentos son aquellos que modelan la implementación de la ley, y ese sí que puede expedir el presidente de la República. ¿Qué es lo que hace el presidente de la República? Es que crea un mecanismo que no está contemplado en la Ley Orgánica de Contratación Pública, que es la ley que norma todo el asunto relacionado con la adquisición de medicamentos. Este mecanismo no está normado por ley, por tanto, lo pone al proyecto en un riesgo muy grande de que se caiga en el momento que un órgano de control llegue efectivamente a verificar qué es lo que está pasando, o aparezca la asamblea, un asambleísta a verificar y a pedir información, o haya, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad, por poner un ejemplo. O sea, si interviene Contraloría, por ejemplo, o si interviene algún legislador, sea de la mesa de salud, como de la de fiscalización o de cualquier otra, e inicia un proceso de investigación, este proceso de externalización se puede caer por ilegal. Se puede caer porque no hay asidero legal. Y déjeme hacer un poquito de contexto histórico. Es que esto de la propuesta de la externalización no es nueva, Alexis. El presidente Correa ya intentó un proyecto similar en la época de la ministra, me parece, de la ministra Avance, y terminó por cerrarse el proyecto en la época de la ministra Guevara. En esa época se puso ingentes recursos, incluso se creó una gerencia institucional para intentar llevar a cabo un proyecto que le permita a la ciudadanía recoger sus medicamentos en el sector privado. Finalmente el proyecto, la propuesta terminó por cerrarse porque la conclusión fue la misma: no hay asidero legal bajo el ordenamiento jurídico del Ecuador, a no ser que se reforme la Ley Orgánica de Contratación Pública para poder llevar adelante un proyecto de tal naturaleza. Si en el caso de que usted llega a ponerlo en funcionamiento, yo insisto que es un proyecto que tiene muchísimo riesgo y que podría caerse rápidamente ante cualquier propuesta que venga de los organismos de control, con lo cual le puede, digamos, botar al tacho de basura un año de trabajo o más, ¿no? Esta es una preocupación inicial, Alexis, que yo tengo y que comparto con algunos colegas. La segunda, y que me parece muy importante y que prácticamente no se habla, es que la ministra y el gobierno ha dicho que el sistema va a funcionar a partir de una receta electrónica, ¿no? Bien, vamos, la receta electrónica en el Ecuador, hay una normativa para esto y dice que debería contener el nombre, la cédula, el diagnóstico, la edad
y los medicamentos que se van a prescribir. Le estamos sacando información del sector público y le estamos entregando en bandeja al sector privado. ¿Cuál es la normativa que va a regular todo eso? Hay unas serie de cuestiones de índole de confidencialidad. Las historias clínicas de los pacientes van a pasar a manos privadas. La receta, pero en la receta está su diagnóstico. Ajá. En la receta está el medicamento que le estoy prescribiendo. En la receta está su nombre y está la cédula de identidad. Y esa información está pasando completamente a manos privadas. Y en un mundo, usted sabe bien lo que cuesta la información en el mundo actual, esto es una cosa que a mí me preocupa y de la cual se habla poquísimo. Digamos, están pasando millones de transacciones de recetas que van a hacer los profesionales de la salud directamente del sector público al sector privado. A ver, yo quiero, esto que está diciendo Carlos Durán me parece que es gravísimo, porque entonces estamos entrando nuevamente a una nueva venta de humo, ¿no? Si es que no es ilegal y si es que alguna autoridad así lo alerta, finalmente esto que lo ha vendido el presidente, incluso en su propio informe a la Nación, se cae. El tema de la derivación de los pacientes a hospitales o clínicas privadas, doctor Durán, ¿no opera de la misma manera? ¿Cuál es la figura ahí? ¿Por qué sí opera eso y por qué no operaría lo de la externalización de las farmacias? No es exactamente la misma figura porque hay una normativa que permite la compra de servicios del sector privado, pero el paquete del servicio total y de alguna forma también cuánto le vamos a pagar por el medicamento. Hay mucho más desarrollo normativo respecto a la compra de servicios del sector privado que como paquete de servicio que en la compra o la externalización, la entrega de un medicamento puntual en una farmacia privada. Más allá de eso, Alexis, me parece que también aquí lo importante es ver exactamente cuál es el problema principal al cual nos enfrentamos, y creo que este ha sido históricamente una cosa que nos cuesta ver en el sector de la salud y de los medicamentos específicamente. Pues, en este momento, el ejemplo que yo ponía de inicio, una persona va y retira de la farmacia institucional su medicamento. ¿Quién está en la farmacia institucional? En la farmacia institucional está un profesional que ha estudiado química y farmacia, un químico farmacéutico, química farmacéutica, que ha estudiado 5 años para poder hacer ese proceso. Seguramente en el Ecuador el sitio más seguro, el sitio donde usted se va a sentir mucho mejor tratado desde el punto de vista de la calidad del servicio es en una farmacia del sector público, ¿no? Porque hay un profesional que está detrás, ¿no? Ese no es el problema. El problema no es que exista o no un profesional, el problema no es la entrega, el problema es que ese profesional no tiene medicamento para entregarle. Entonces, el problema no es externalizar la farmacia y sacar el problema a otro lado. El problema es resolver el problema logístico que tengo. Es cómo hago para que desde la subasta, que es un proceso de negociación del precio de un medicamento, el medicamento termine por llegar al centro de salud que tiene que tener el medicamento, ¿no? O sea, es muy práctico lo que usted acaba de decir, doctor Durán, y a mí me parece, o sea, incluso el tema de la externalización, viéndolo como usted nos acaba de explicar, que es la persona que sabe, me parece que lo que estamos haciendo es complejizando todavía más del proceso. Cuando tenemos farmacias en los hospitales públicos, en los centros de salud público, con además profesionales, como usted bien decía, que saben de la materia, lo que deberíamos hacer es que la entrega y la llegada a la farmacia del hospital público, así como la entrega finalmente a los pacientes, sea lo suficientemente expedita y eficiente, y que además no dejen los cartones o cajas con medicamentos expirar en las bodegas de los hospitales. Totalmente. ¿Dónde tenemos problemas? Y esto hay informes, Alexis, sendos informes de organizaciones internacionales que han evaluado. Hay el último informe, hay un informe del año 2019, si no me equivoco, de uno de los multilaterales de Naciones Unidas, que dice, ¿cuál es el problema del Ecuador? El problema del Ecuador es que tiene un muy buen sistema de negociación del precio del medicamento a través de la subasta inversa. ¿No? Proceso que lo lleva CERCOP. El CERCOP, que está normado por la Ley Orgánica de Contratación Pública. El problema en realidad es que somos campeones para negociar un buen precio, pero nos cuesta mucho
que desde esa negociación del precio el medicamento termine por llegar al rincón, al último rincón del país. Por tanto, el problema no es que en la farmacia, no es la farmacia per se del centro de salud, el problema es el camino, es un problema logístico. Y a partir de ahí han habido varias propuestas de posibles soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es el modelo chileno que está aprobado ya varias décadas, que es la creación de una central pública de abastecimiento de medicamentos. Entonces, es una unidad de profesionales, una unidad independiente que dice, yo le compro, yo negocio el precio mediante subasta, luego usted me entrega en esta farmacia, en esta bodega, los medicamentos, y ahí sí que hay espacio para el sector privado. Yo hago una subasta para contratar un operador logístico, ¿no? Porque eso sí que no me interesa como Ministerio de Salud Pública. Yo no quiero tener camiones ni camionetas, ¿no? Hay para un operador logístico que idealmente debería ser Correos del Ecuador, que lo desaparecieron lamentablemente, pero contrato un operador logístico que se encargue de llevar el medicamento desde mi bodega, que yo la administro con stocks de entrada, de salida, hasta el punto A, ¿no? Hasta el punto B y hasta el punto Z. Eso es lo que nos hace falta en el Ecuador y no tiene nada que ver con sacarle las capacidades del sector público, sacarle profesionales del sector público. Digamos, ¿qué va a pasar en las farmacias privadas? En las farmacias privadas no hay químicos farmacéuticos formados 5 años en universidades. Hay cajeros. Con todo el respeto, hay chicos que se han formado, han hecho un curso de 3, 4 meses y ya está, para poder manejar la caja y saber dónde están los medicamentos en los estantes. Y eso es todo lo que existe, ¿no? Otra pregunta, Alexis, es hacer un proceso de externalización en Quito, donde uno tiene alrededor de 10 farmacias alrededor de la Carolina. Para quienes nos escuchan desde fuera de Quito, estamos hablando de un perímetro de 4 o 5 kilómetros. Eso es fácil. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el Cantón Sichos o en una parroquia mucho más alejada? En muchos sitios del Ecuador, los únicos proveedores de medicamentos son las unidades del Ministerio de Salud Pública, son las unidades, los dispensarios del Seguro Social Campesino. ¿Cuál es la propuesta en ese caso para zonas remotas? Vamos a pedirle al campesino o al pescador del Seguro Social Campesino que vaya 1 hora, 2 horas o 3 horas a pie y en bus hasta el primer centro urbano para que pueda retirar su medicamento. Es una locura. A ver, doctor, se nos va terminando el tiempo, nos quedan apenas dos minutos nada más, y yo sí quisiera pedirle una reacción suya, una opinión con respecto de estas denuncias que han hecho públicas del doctor Cárdenas, del doctor Barriga en las últimas horas, ¿no? En los últimos días. Ellos han dicho, palabras textuales, la situación del sistema público de salud es nefasta, nunca se ha vivido algo por el estilo. ¿Es tan calamitosa, tan catastrófica la situación por la que están atravesando los hospitales públicos en el país en este momento? A ver, los hospitales han recibido menos presupuesto y usted puede tener los mejores gerentas en las posiciones de dirección de los hospitales y de las unidades de salud. Si no tienen presupuesto, esto es muy, muy, muy difícil de manejar. Digamos, las quejas son reales. También hay una cosa cierta y en eso yo le voy a dar la razón a la ministra, es que por supuesto que no es un tema nuevo, es el tema de los medicamentos. Yo recuerdo en el primer periodo del presidente Correa, cada vez que iba a una visita a un hospital, la gente le reclamaba y le decía, no hay medicamentos, no hay medicamentos. Esto se corrigió bastante en su segundo periodo, pero ya es un año de estar en el ejercicio del poder. Y por tanto, las situaciones y las soluciones tienen que verse. No es opción seguir pensando y seguir presentando a la vacuna como la alternativa a todo, y tampoco es opción seguir diciendo, ya mismo salimos con la externalización. Hay que dar soluciones concretas, y esas soluciones concretas tienen que venir de la mano de propuestas que la gente sienta realmente, que dejemos de ver las noticias de personas pidiendo medicamentos. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Carlos Durán, ex viceministro de Salud, con quien hemos hablado sobre este proyecto que tiene en marcha el gobierno para externalizar la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas, y también conocer un poco cómo está, digamos, desde la perspectiva del doctor Durán, la situación del sistema público de salud. Un fuerte abrazo, doctor, muchas gracias. Un abrazo, Alexis. 9 en punto, conmigo no va más.